España, siglo XVI, siglo de oro. Un país que se abre a un mundo nuevo al encontrar, más allá de donde nada más allá parecía existir, tierras ignotas, ínsulas extrañas que empujan a hombres y mujeres, sobre todo de Castilla, a una aventura, a un viaje, a una conquista llena de luces y sombras. La espada, pero también la cruz. El choque de civilizaciones, pero también el mestizaje que da lugar a otra realidad, más rica quizá, sin duda, absolutamente nueva. 1515, 23 años después de que Colón tocara las tierras del nuevo continente. El 28 de marzo ve la luz en Ávila Teresa de Ahumada, conocida universalmente como Santa Teresa de Jesús. Ella también será viajera. Ella también librará combates. No surcará el mar, pero sí los campos de Castilla y Andalucía en pobre carreta. Pero sobre todo recorrerá caminos aún más profundos y escabrosos, los del espíritu, en un mundo receloso de la capacidad de la persona, particularmente si es mujer, para transitarlos de modo seguro. Testigos de este viaje son sus libros. Un viaje que arranca en el hogar familiar, al calor del corazón de los suyos, y termina en el hogar definitivo, el fuego del corazón de Dios que la transforma y la acoge al final de su aventura, que ella ha dejado escrita para nosotros. El 4 de octubre de 1582 muere Santa Teresa, hija de la Iglesia, en este monasterio de Alba de Tormes, fundado por ella misma 11 años antes. Más tarde, su sepulcro se convertirá en lugar de peregrinación y de encuentro con la Santa Abulense. De hecho, aquí también se conservan las reliquias de su corazón trasverberado y de su brazo de escritora. Pero ciertamente no es este el único modo de encontrarnos y de conocer a la Santa Mística abulense. No es difícil hallarla entre las piedras del convento de los Carmelitas Descalzos, conocido popularmente como el convento La Iglesia de la Santa, construido precisamente sobre lo que fuera el solar de su casa natal. O en el majestuoso convento de la Encarnación, donde entró como monja en 1535 con apenas 20 años de edad. Y se encontrará con ella sin duda quien visite el monasterio de San José de Ávila, su primera fundación del Carmelo Descalzo en 1562. O la fundación de Medina del Campo en 1567 y en 1568 Malagón, Valladolid. En ese mismo año la fundación de los frailes descalzos en Duruelo, tan anhelada y deseada por Teresa. Y a partir de ahí otra larga serie de fundaciones que la llevarán a Toledo, a Sevilla. Y no solo lo hará viendo los edificios en los que se asientan dichas fundaciones, sino encontrando en ellas las comunidades de sus hijos e hijas, que son también palabra viva de Teresa.
La santa andariega nos saldrá al encuentro también en tantos caminos de Castilla. Pero el modo más seguro y cierto de acercarnos a Teresa y de conocerla, y así lo reconoció el mismo Fray Luis de León, es recorrer la ruta de su obra, sumergirnos en la lectura de sus palabras. Yo no conocía a la Madre Teresa, mas la conozco y la veo casi siempre en dos obras vivas que nos dejó de sí, que son sus hijas y sus libros. Santa Teresa era una lectora infatigable. Ya desde su adolescencia fue una gran amante y lectora de los libros de caballería. Era mi madre aficionada a libros de caballerías y no tan mal tomaba este pasatiempo como yo le tomé para mí, porque no perdía su labor, sino desenvolvíamonos para leer en ellos. Yo comencé a quedarme en costumbre de leerlos y parecíame no era malo con gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondida de mi padre. Era tan en extremo lo que en esto me embebía que si no tenía libro nuevo no me parecía tenía contento. Más tarde, ya de monja, se embeberá también Teresa en la lectura de grandes libros espirituales, como serán las epístolas de San Jerónimo, la Imitación de Cristo, los espirituales franciscanos, el tercer abecedario de Osuna y otra serie de libros de gran interés. Cuando iba, me dio aquel tío mío que tengo dicho que estaba en el camino un libro, llámase Tercer Abecedario, que trata de enseñar oración de recogimiento. Y puesto que este primer año había leído buenos libros, que no quise más usar de otro, porque ya entendía el daño que me habían hecho. No sabía cómo proceder en oración ni cómo recogerme, y así holguéme mucho con él, y determinéme a seguir aquel camino con toda mi fuerza. Con la publicación del Índice de Libros Prohibidos en 1559, Santa Teresa verá cortado, con dolor, el acceso a muchas de estas fuentes espirituales. Cuando se quitaron muchos libros de romance que no se leyesen, yo sentí mucho porque algunos me daban recreación leerlos y yo no podía ya por dejarlos escritos en latín. Sin embargo, esto no supondrá una tragedia irreparable. Teresa, cuando leía, no lo hacía simplemente por motivos intelectuales, sino que fundamentalmente buscaba lecturas selectivas que pudieran llenarla y orientar su propia vida espiritual. Pero además, y esto es más importante, es precisamente el hecho de no poder leer muchos de los libros que hasta entonces la habían animado espiritualmente lo que la lanza de la mano del Señor a un conocimiento nuevo, más profundo. Me dijo el Señor: no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Yo no podía entender por qué me había dicho esto. Después lo entendí muy bien. Y ha tenido tanto amor el Señor conmigo para enseñarme de muchas maneras, que muy poca o casi ninguna necesidad he tenido de libros. Su Majestad ha sido el libro verdadero a donde he visto las verdades. Bendito sea tal libro que deja imprimido lo que se ha de leer y hacer
de manera que no se puede olvidar. ¿Quién ve al Señor cubierto de llagas y afligido con persecuciones, que no las abrace y las ame y las desee? ¿Quién ve algo de la gloria que da a los que le sirven, que no conozca es todo no nada, cuando se puede hacer y padecer, pues tal premio esperamos? ¿Quién ve los tormentos que pasan los condenados, que no se le hagan deleite los tormentos de acá en su comparación, y conozca lo mucho que deben al Señor en haberlos liberado tantas veces de aquel lugar? La experiencia, el contacto con la verdad que es Cristo, le ha llevado a Teresa, más allá de las indicaciones y de la obediencia a sus confesores, a la aventura de ser escritora, con el ánimo de ayudarnos, de iluminarnos y de guiarnos también en nuestra propia aventura interior, con ese propósito tan teresiano de engolosinar las almas de un bien tan alto. Con un propósito didáctico y mistagógico de acompañarnos a vivir lo que ella misma vivió. Teresa es, pues, maestra, y su pedagogía consistirá en hacerse transparente para que la palabra que ha escuchado y la experiencia que ha realizado lleguen a todos sus lectores, y así puedan participar en ella. Así como madre que enseña a sus hijos, se dirigía a las primeras carmelitas y se dirige también hoy a nosotros. Pues lo que quiero ahora aconsejaros, y aún puedo decir enseñaros, porque como madre, con el oficio de priora que tengo, es lícito. Su escritura evoca los coloquios tenidos con sus hijas. Leer a Teresa es conocer a Teresa. Muchas veces os lo digo y ahora lo escribo aquí. Sus escritos están marcados por un tono coloquial y conversacional, al punto de que quienes la conocieron confiesan que leyéndola les parece estar oyéndola hablar. Así diría Fray Luis de León. Porque ninguna vez me acuerdo leer en estos libros que no me parezca oigo hablar a vuestras reverencias, ni al revés, nunca las oí hablar que no se me figurase que leía en la madre. Así leerla es escucharla, por cuanto, aunque nadie puede escribir como habla, en lo que nos cuenta hay una gran influencia del lenguaje hablado. Y ello nos pone frente a Santa Teresa, que como madre de espirituales y maestra, nos cuenta la aventura de la misericordia de Dios sobre ella derramada. Sea bendito por siempre que tanto me esperó, a quien con todo mi corazón suplico me dé gracia, para que con toda claridad y verdad yo haga esta relación que mis confesores me mandan, y aún el Señor sé yo lo quiere muchos días sino que yo no me he atrevido. En sus libros, Santa Teresa abre su vida y experiencia, humilde y sincera, a los ojos del lector. No quiere presentarse como quien ha vivido extraordinarios fenómenos al alcance de pocos, sino como quien ha experimentado la misericordia de Dios a pesar de sus pecados. Quisiera yo que, como me han mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la dieran para que, muy por menudo y con claridad, dijera mis grandes pecados y ruin vida. Diérame gran consuelo, mas no han querido, antes, atádome mucho en este caso. La lectura de las obras de Santa Teresa es un modo nuevo de acercarnos a la figura de Teresa, conscientes sobre todo de que son testigos de una presencia y mediadores también del conocimiento de ella misma, de nosotros mismos, pero sobre todo del interlocutor divino, a quien Teresa hace siempre presente en sus obras, como alguien de quien no solo habla, sino con quien habla y a quien convierte también en interlocutor nuestro.
que muchas cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía mi Maestro Celestial. Es excelente doctrina esta y no mía, sino enseñada de Dios, y así querría que personas ignorantes como yo la supiesen. El Señor hoy, acabando de comulgar, me puso estas comparaciones y enseñó la manera de decirlo, y lo que ha de hacer aquí el alma, que es cierto, yo me espanté y entendí en un punto. Podemos realizar una lectura, por tanto, tan receptiva y vibrante como la que solía hacer ya su primer editor, Fray Luis de León. Y así, siempre que los leo, me admiro de nuevo, y en muchas partes de ellos me parece que no es ingenio de hombre el que oigo, y no dudo sino que hablaba el Espíritu Santo en ella en muchos lugares, y que le regía la pluma y la mano, que así lo manifiesta la luz que pone en las cosas oscuras y el fuego que enciende con sus palabras en el corazón que las lee. Mas, ¿quién podrá escribir con tinta sobre papel la profundidad de la experiencia de comunión con Dios vivida por Teresa? Ella misma reconoce la dificultad del empeño. Porque una merced es dar al Señor la merced, y otra es entender qué merced es y qué gracia. Otra es saber decirla y dar a entender cómo es. Oh Jesús, ¿quién pudiera dar a entender bien a vuestra merced esto? ¿Qué valiera aquí ser filósofo para saber las propiedades de las cosas y saberme declarar? Que me voy regalando en ello y no sé decir lo que entiendo y por ventura no lo sé entender. Mas, ¿qué de cosas se ofrecen en comenzando a tratar este camino? Ojalá pudiera yo escribir con muchas manos para que unas por otras no se olvidaran. Quiero me declarar más, porque estas cosas de oración todas son dificultosas, y si no se halla maestro, muy malas de entender. Y esto hace que aunque quisiera abreviar, y bastaba para el entendimiento bueno de quien me mandó escribir estas cosas de oración, solo tocarlas, mi torpeza no da lugar a decir y dar a entender en pocas palabras cosas que tanto importa declararla bien. Que como yo pasé tanto, es lástima a los que comienzan con solos libros, que es cosa extraña cuán diferentemente se entiende lo que después de experimentarlo se ve. Teresa, consciente de la dificultad de su empeño, se dirige a sus censores para decirles que si no es adecuado, que lo rompan. Yo digo lo que ha pasado por mí como me lo mandan, y si no fuere bien, rompéralo a quien lo envío, que sabrá mejor entender lo que va mal que yo. Y si fuere mal acertado, el Padre presentado, que lo ha de ver primero, lo remediará o lo quemará. Y yo no habré perdido nada en obedecer a estas siervas de Dios, y verán lo que tengo de mí cuando su majestad no me ayuda. Y en ocasiones tiene la impresión de que mejor sería no decir nada. ¿Cómo os podría yo decir la riqueza y tesoros y detalles que hay en las quintas moradas? Creo fuera mejor no decir nada de las que faltan, pues no se ha de saber decir, ni el entendimiento lo sabe entender, y las comparaciones pueden servir para declararlo. Dos tensiones le ayudarán, sin embargo, a mantenerse firme en medio de la inefabilidad de la experiencia mística. De una parte,
el amor a sus hermanas y de otra parte el deseo, el anhelo de tantos que buscan la verdad. Díjome